Quiero compartirles esta experiencia que viví cuando trabajaba como trailero en Zacatecas. Mi nombre es Braulio, y esto ocurrió en el 2015 cuando vivía con mi padre. Tenía un hijo de 12 años que estaba con su madre en Cancún. El trabajo era a veces estresante, y mi jefe de carácter fuerte no es que ayudara mucho. Acostumbraba a tomar alcohol viernes y sábado con mi padre, y cada que podía visitaba a mi pequeño. Entre mis compañeros de la empresa, se estaba corriendo la voz de extorsiones por parte de los narcotraficantes alrededor de la zona. Nunca había tenido un incidente de esos. Mis viajes eran más que relajados, gracias a Dios, aunque el único detalle era que mi tráiler a veces fallaba. Eso retrasaba considerablemente mis entregas, pero no me metía en problemas con la empresa. Tenían presente que eran problemas que los mecánicos debían solucionar, y eso se me salía de las manos. Un día, bebiendo en un bar con mi padre, un hombre se me acercó poco antes de medianoche. Los tragos ya me tenían un poco mareado, y a mi padre no le faltaba mucho para caer dormido. Aquella persona me dijo todo sobre mí. Llegó sin vacilar a decirme dónde trabajaba, el horario habitual de mis rutas, las horas de entrega, horas de regreso y demás. El alcohol casi hace que le diera una buena golpiza, pero me detuve. El bartender ya me había hablado de ese hombre. Venía con una gente muy peligrosa, y lo que yo menos quería eran problemas. Así que me fui con mi viejo y nos fuimos de ese bar. Sentí que esa persona solo quería confirmar la información que tenía, y mi reacción le hizo saber que no estaba equivocado. Pasó el fin de semana y cuando el lunes llegó, fui a la empresa a la hora de siempre. Subí la carga y luego tomé el camino hacia mi ruta. Esa ocasión me tocaba conducir de noche, y estaría de vuelta en casa al día siguiente por la tarde. Había llovido recientemente, por lo que debía ir con precaución, ya que la carretera estaba muy húmeda. Durante el camino comencé a sentirme extraño. Tenía mucho sueño y me sentía algo cansado. Ya yo estaba acostumbrado a esos viajes por la noche, y dudaba de que la noche de tragos todavía me estuviese pasando factura. Fue entonces cuando los vi, delante de mí. Al fondo de la carretera se podía ver varias luces de faros. Eran camionetas. Dos de frente y detrás de esas un par más de costado, todas negras y lujosas. Tuve que detenerme pues estaba cerrado el paso y sabía que no podría escapar. Después 5 hombres bajaron y me hicieron seña de que hiciera lo mismo. En ese momento se me vino a la mente lo que se estaba diciendo de los narcotraficantes, y la situación me decía que mi turno de ser víctima de extorsiones había llegado. 4 personas escoltando a un hombre corpulento y de barba. Fue él quien habló. Me dijo que los había hecho esperar mucho y me arrojó un maletín al suelo. Lo abrí y eran billetes. Dijo que me quedaría con todo después de montar en la carga un bulto, y lo tirara exactamente 1 hora después de retomar mi camino. Echando un ojo a sus espaldas pude ver lo que quería que yo llevara. Estaba envuelto en sábanas blancas y no necesito decirlo. A simple vista era evidente lo que había ahí adentro. Le rogué que me dejara ir sin tener que llevarme ese bulto, que no diría nada. Pero me interrumpió con maldiciones, gritándome que si no lo subía de inmediato, el próximo trailero se llevaría 2 bultos en lugar de 1. La amenaza la entendí perfectamente, y de inmediato me dispuse a abrir las puertas del tráiler. Hice un gran esfuerzo para no demostrar el increíble miedo que sentía. Todos estaban armados. Fue muy estúpido de mi parte el haber pedido que me dejaran ir. Casi sentenció mi vida en ese momento. Sus hombres subieron el bulto en la parte de atrás del tráiler, enseguida de las cajas que transportaba. Todos estaban extremadamente serios. Cuando me volví a subir, movieron sus camionetas y me dejaron pasar. Mi mayor miedo no era topármelos más adelante, sino que la policía decidiera detenerme y revisar la carga.
En algún retén podrían haberlo hecho, encontrar el cuerpo envuelto en la sábana y llevarme directo hacia la cárcel. No quería eso de ninguna manera. Pasaron 20 minutos y fue entonces cuando comencé a escuchar sonidos extraños provenientes de la parte de atrás. Era extraño. La caja donde iba la carga estaba separada de la cabina. No debía ser capaz de escuchar nada, a menos que fuesen golpes exageradamente fuertes. Aún así, no sabía qué provocaba ese sonido de algo que impactaba una y otra vez, acercándose y haciéndose más fuerte a medida que se acercaba el sonido a la cabina. Minutos después, la desesperación e impaciencia me hizo no soportarlo más. Detuve el tráiler a un lado de la carretera y decidí bajarme a investigar qué era lo que estaba pasando. Abrí la caja de carga y entonces me llevé una enorme sorpresa, al notar que aquel bulto ya no estaba junto con las cajas. Me metí y busqué por todas partes, pero mis ojos no me engañaban. Ya no estaba ahí. Me acerqué al fondo y vi señales de fuertes golpes que abollaron ligeramente las paredes de la caja donde iba la carga. Tuve miedo de que alguien me viera estacionado a un lado y se acercara. O peor, que el bulto estuviese cerca y quedara como sospechoso de algo que evidentemente no había hecho. Entonces salí rápidamente de ahí. Cerré la caja volteando a ver a todos lados, a ver si no veía el bulto. Hubo algún carro que pasara por ahí, y no vi nada, pero al volver a la cabina, lo vi. En el asiento de copiloto estaba el bulto, recostado. Mis ojos no me engañaban. De cerca quedaba más que evidente que era un cuerpo, pero la gran duda era cómo logró llegar ahí. Decidí que lo arrojaría ahí mismo. Abrí la puerta del otro lado para moverlo, pero era extremadamente pesado. Ni siquiera con mi mayor esfuerzo logré moverlo unos centímetros. Detrás del tráiler a lo lejos pude notar dos faros de un auto que se acercaba. Cerré la puerta y retomé el camino rápidamente para no levantar sospechas. Dejé que me rebasara y mientras continuaba pensaba en qué haría. Tenía un serio problema, y las cosas empeoraron. El bulto comenzó a moverse, forcejeando desesperadamente para intentar liberarse, aunque estaba también amarrado con varias cuerdas que parecía imposible. La desesperación fue tanta que sentía que me estaba volviendo loco. Mi cuerpo temblaba sin control, y mi respiración se agitaba cada vez más. Decidí esperar la hora que me dijeron, y cuando se concretaron los 60 minutos, me estacioné a un lado nuevamente. Bajé y me dirigí al asiento del copiloto para abrir la puerta. Pero en eso llegó una patrulla de policías. Mis piernas comenzaron a temblar más de lo normal. Sentía que no podía dar ni un solo paso sin caerme. Los oficiales se bajaron y se acercaron a mí de ese lado del tráiler. Me preguntaron qué hacía ahí, y les dije que la puerta tenía un ruido extraño y quise revisar, pero en eso se escuchó un fuerte golpe y desde ahí lograron ver el bulto. Y de inmediato me preguntaron alarmados qué era eso. No supe qué responder. Uno de ellos puso su mano en el arma a un lado de su cintura, y el otro me apartó para abrir la puerta. Al hacerlo, el bulto cayó. El oficial le quitó las cuerdas, abrió el bulto y, cuando abrió las sábanas, se impactó con la sorpresa de que solo era arena, que quedó regada por todo el lugar al caerse del tráiler. Mi excusa fue que eso iba a desecharlo en el camino, y que había sido usado para una fiesta temática. No sé si me creyeron, pero les bastó. Me pidieron documentos de mi identidad y, luego de revisar que todo estaba en orden después, se fueron. Me quedé ahí completamente solo, en el silencio absoluto, tratando de comprender qué diablos acababa de ocurrir. Fue entonces cuando alucé con mi linterna hacia el suelo revisando entre la arena con mis manos, buscando algo que me diera una respuesta. Y lo que encontré fueron restos de muñecos llenos de alfileres, con fotografías de personas y nombres escritos. Eran trabajos de vudú.
brujería, como lo quieran llamar. Nunca en mi vida me había pasado nada igual. Fue tan irreal que ni siquiera lo conté a nadie. Es la primera vez que lo hago. Nadie me creería que un bulto de arena se pasó de la caja a la cabina, y después comenzó a moverse por sí solo. Solo hasta ahora me animo a contar esta experiencia. Continuamos. Quiero contarles cómo una noche espantosa despertó en mí un interés por las películas donde salen criaturas o bestias de pelaje negro aterradoras. Me la paso frente al televisor, tratando de encontrar entre todos esos seres alguno que se parezca a lo que vi aquella noche, en la que perdí a mi mejor amigo. Soy Antonio, y esta es mi historia. Desperté al mediodía, había llegado tarde por la noche de trabajar y estaba más que exhausto. Mi esposa me hizo el almuerzo con todo el cariño del mundo. Nuestro hijo estaba en el colegio, teníamos tiempo a solas y lo usamos para hablar sobre las deudas que teníamos. Nuestro pequeño se había estado enfermando mucho últimamente, y los medicamentos eran costosos. Adicional a eso, era diabético, y todos los gastos corrían por nuestra cuenta. Sería mentira decir que para ese momento no estábamos agobiados. Me sentía con una soga en el cuello. Mi sueldo alcanzaba para pagar lo justo. Ni siquiera nos quedaba para planear una salida un fin de semana o a finales de mes. Por milésima ocasión volvimos a redistribuir y organizar los gastos, tratando de apaciguar toda la situación. Recuerdo que en esa ocasión fue mi mejor amigo, Marco, quien se ofreció a prestarme dinero que le podía pagar cuando quisiera, sin prisa. También era mi compañero de trabajo, ambos traileros, y ese día teníamos turnos en la noche. Aceptamos el dinero que él mismo fue tan amable de llevarnos a nuestra casa. Era una gran persona, pues nos conocíamos desde pequeños, y la vida se encargó de volvernos a reunir en la ciudad. La tarde llegó, casi anocheciendo, y entonces era momento de despedirme de mi esposa para irme a trabajar. En su mirada se veía que estaba un poco más tranquila con el dinero que mi mejor amigo nos prestó, y eso también me reconfortó. Marco comenzó su ruta antes que yo, casi media hora. Cuando yo me adentré en la carretera nos debíamos llevar unos cuantos kilómetros de diferencia. Una vez bromeamos sobre hacer una carrera, pero claro que sería algo que nunca haríamos. Igualmente, aunque uno lo fuera a hacer, la empresa nos monitoreaba por GPS. Y hacer eso era un despido asegurado por fallar en el protocolo y agenda. El reloj señalaba medianoche, todo oscuro, y entonces recibí una llamada de Marco. Me extrañó un poco. Sabía que algo debió pasarle, y no me equivocaba. Su respiración estaba agitada, y parecía estar corriendo y huyendo de algo. Le pregunté qué pasaba, y como pudo me dijo que algo lo estaba persiguiendo, que por favor buscara ayuda o me apurara, ya que su tráiler se había salido de la carretera y adentrado en el monte, haciéndole imposible seguir andando, pues las ruedas no hacían contacto con el piso. Aceleré lo más que pude, mientras le pedía a mi mejor amigo que no colgara la llamada y me describiera qué cosa lo perseguía. Insistió en que no se trataba de una persona, sino una bestia enorme y negra que se le atravesó, y fue la que provocó que por inercia y reflejos girara el volante. Trataba de hacer una imagen en mi cabeza de lo que me describía, pero se me hacía imposible. Por el tiempo de ventaja que me llevaba, sabía que incluso yendo a una buena velocidad me tardaría unos minutos. Las esperanzas de llegar y brindarle ayuda eran pocas, así que le dije que no se alejara de la carretera, contando con que algún auto pasara y lo auxiliara. Le exigí que no le prestara atención al tráiler ni a la carga, y que si tenía la oportunidad de irse en un vehículo pasajero, lo hiciera. Él no me respondió. Solo seguía jadeando y corriendo, tal vez por el monte. No creía que se le ocurriera vagar por la carretera. De un momento a otro pareció haberse detenido.
Intentó llenar sus pulmones con aire y fue cuando me dijo que por favor le dijera a su familia que los amaba a todos, y me pidió que cuidara de su hijo en su ausencia. Antes de poder decirle algo, se escuchó el rugido de una criatura, y dejé de escuchar la voz de mi mejor amigo. En su lugar se escuchaba el sonido de un animal atacando a Marco. Mi mente recreó la imagen de lo que parecía evidente, y mi cuerpo tembló ante la idea de encontrarme con aquello que atacó y le quitó la vida a mi mejor amigo. Claro que mientras manejaba no me hacía la idea de que él ya hubiese fallecido. Mantenía la esperanza de poder llegar a tiempo, encontrarlo con vida y poder llevarlo a algún hospital. Pero también tenía presente todo lo que corrió. No podía estar en la carretera sino en alguna parte del monte, y saber en qué dirección iba a ser tan difícil como el ver con toda esa oscuridad. Finalmente, desde lejos pude ver las luces rojas de la parte de atrás del tráiler, volteado de lado en el monte, a metros del asfalto de la carretera. Me detuve al lado, pero subí los vidrios y le puse llave a los asientos. Por nada del mundo me iba a bajar. No podía correr el riesgo de que esa criatura que tal vez mató a mi mejor amigo hiciera lo mismo conmigo. Miraba el tráiler de Marco y me di cuenta de que la puerta del conductor estaba desprendida del vehículo. No podía deducir si eso fue producto del choque o lo hizo aquella cosa que lo perseguía. Eso me llenó de terror, y más cuando en algunas partes del tráiler se podían apreciar garras que formaban abolladuras. Debía ser demasiado fuerte, y antes de poder reaccionar sentí cómo mi vehículo se estremeció de repente, tambaleando en el mismo lugar. Volteé la mirada al cristal de mi asiento y entonces lo vi. Estaba parado en dos patas, con un pelaje tan negro como la oscuridad de la noche, casi camuflándose en ella. Su hocico era pronunciado, con colmillos cubiertos de baba y los ojos negros, gruñendo como un animal salvaje. De inmediato comenzó a golpear la puerta y supe que en cualquier momento sería capaz de desprenderla como lo hizo con el otro camión. Antes de dar el golpe que quizás sacaría volando la puerta, apareció un auto que lo embistió directamente, rozando de lado el tráiler pero salvándome la vida. Eran dos personas que vieron la situación desde lejos y decidieron intervenir al verme desesperado, por no poder hacer nada para librarme de esa criatura. Miré por el retrovisor contando con que hubieran acabado con la bestia, pero logré ver cómo se levantó herido y se fue corriendo entre los árboles, perdiéndose en la oscuridad. Llamé a la policía y les conté todo. Les dije el kilómetro exacto donde eso pasó, y me pidieron que me fuera de ahí de inmediato junto con el otro auto que me salvó. Fueron las autoridades los que encontraron el cuerpo de Marco irreconocible. Nunca se supo qué fue lo que le hizo eso, y las autoridades se lo atribuyeron a un animal salvaje de la naturaleza. Esa cosa era gigante para ser un animal, y si en verdad lo era, debía ser uno desconocido para la ciencia. Los que más se acercaban a su apariencia eran los hombres lobo que veía en las películas, pero de todos modos era más horripilante que cualquier cosa. Mi mejor amigo murió, y desde entonces no he vuelto a transitar esa carretera de Estados Unidos. Ni pienso hacerlo. Continuamos. Siempre había escuchado a gente de mi pueblo hablar sobre cosas que veían en el cielo por las tardes, pero mayormente por las noches. Yo sacaba la conclusión de que esos debían ser satélites, algún animal o avión del gobierno o ejército, pero jamás me atreví a aceptar que tal vez ellos tuviesen razón. Incluso mi familia a veces hablaba sobre eso con una seguridad que a veces me sorprendía, y yo me mantenía completamente escéptico al tema. Pero un día que consideré normal, mientras me encontraba trabajando como trailero, todo cambió. Mi nombre lo mantengo en el anonimato, y esta es mi experiencia ocurrida en 1984.
Mi ruta comenzaba a las 5 de la tarde. Había llegado a casa en la madrugada, así que me desperté más o menos al mediodía. Ni siquiera pude despedir a mis hijos antes de que se fueran al colegio, pues estaba demasiado cansado. Tanto así que cuando desperté ya estaban por llegar. Mi esposa me preparó un buen almuerzo que, casi como por arte de magia, me devolvió las fuerzas. Traté de echarme una siesta antes de irme a trabajar, pero mi hijo mayor tenía algo que contarme. Una supuesta vivencia de uno de sus maestros. O más que eso, un avistamiento. Contó que su profesor de química había visto dos objetos voladores de forma ovalada pasar por encima de su casa en la mañana que se encontraba regando las flores de su jardín. Mi hijo me contó todos los detalles que el docente le había dado a él y a toda la clase. No quise mostrarme grosero, pero no creí que eso fuese una nave extraterrestre, así como él aseguraba. Sin embargo, debo admitir que escucharlo contarme eso fue muy entretenido. Admito que en esos días escuchaba cosas así muy seguido. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo. De hecho, dos de mis compañeros de trabajo aseguraban haber visto 2 o 3 luces en el cielo, en sus rutas nocturnas. Algunos pensábamos que solo querían llamar la atención, pero otros sí les creían y guardaban las esperanzas de poder ver algún día lo que ellos aseguraban. Yo ponía mirada incrédula cada que los escuchaba. De seguro estaban viendo muchas películas, o tal vez ya estaban sugestionados por todo lo que se decía. Al menos eso es lo que yo pensé en ese momento. Nos quedamos en familia hablando sobre la historia de mi hijo mayor, donde yo solo escuchaba y opinaba muy poco. Una hora antes de las 5 me despedí de ellos y me dirigí hacia el trabajo. La ruta asignada iba a ser un poco larga, pero ya estaba más que acostumbrado. Mi esposa me había aconsejado comprar una bebida energética para mantenerme despierto y alerta. Pero la verdad era que mi cuerpo ya se había adaptado a esas situaciones laborales y no tenía inconvenientes. Mi jefe era bromista casi tanto como yo. Después de explicarme la importancia de la entrega que iba a transportar, bromeó sobre lo que tanto a él como a mí nos irritaba. Y eran esos supuestos avistamientos. Me dijo que tuviera cuidado con los ovnis y que no dejara que se robaran la carga que iba a llevar. Parecía ser el único que veía lo absurdo que eran los cuentos e historias de los demás, pero entretenían de todos modos. Nos sacaban una sonrisa de vez en cuando, y admito que a veces me ponían a dudar, pero solo por momentos. Después de organizar todo y tener los papeles listos para la entrega, me subí al tráiler y tomé mi camino. La ruta era más que conocida. Debía haberla recorrido unas 200 veces al menos. Nada nuevo. El sol apenas se estaba ocultando. Observé el hermoso atardecer antes de que éste se perdiera de vista en el horizonte, dándole protagonismo a la oscura noche. No había señales de la luna, aunque poca atención le presté. Escuchaba la radio y eso me entretenía un poco. El viaje era largo y no quería aburrirme en todo el camino, aunque ya era mucho con estar solo. Veía la carretera y a veces desviaba la mirada hacia el cielo. No se veían nubes por ningún lado, todo estaba despejado. Era raro. El pronóstico del clima había anticipado lluvia toda la noche, y era eso lo que me preocupaba. Supuse que se habían equivocado, pero no era la primera vez. De igual forma, el clima me daba un poco de tranquilidad. Era imposible no pensar en todos esos cuentos de la semana. Ya parecía que se habían grabado en mi mente. Solté una risa ligera por lo tonto que me sentí. Y tan repentinamente como lo pensaba. La vi. Una luz roja pasó horizontalmente a una velocidad que mis ojos apenas pudieron ver. Fue muy clara y rápida. De ninguna manera podía ser un avión. Suspiré lentamente, tratando de decirme a mí mismo que eso no era nada. De seguro un reflejo de algo, o que era producto de mi imaginación por haber escuchado tanto sobre esas luces en el cielo. En verdad esperaba no volver a ver eso. Podría distraerme.
Estaba conduciendo un gigantesco tráiler después de todo. Le subí un poco el volumen a la radio para distraerme, y en ese momento volví a ver la luz. Venía desde atrás del vehículo. Se adelantó tan rápido que me dejó con la boca abierta. A lo lejos parecía como si hubiese aterrizado unos cuantos kilómetros adelante. Consideré que si me daba prisa podía ver qué era, y entonces 2 autos me rodearon, pasándome por al lado. Eran negros, un diseño muy similar a los Cadillac. Los vidrios eran polarizados, así que no podía ver dentro de ellos. El primero pareció ignorarme y se adelantó a toda velocidad, pero el segundo se quedó un rato a mi lado, tal vez viéndome a través de la ventana. Segundos después, siguió al otro auto. Iban muy rápido, aunque el tráiler tampoco es que fuera muy veloz. Estaba decidido a intentar seguirlos, así que aceleré un poco más de lo normal. Tenía memorizado más o menos el lugar donde aquella luz descendió. Me estaba acercando. Mi corazón se aceleraba. Mi pulso era tembloroso, y sabía que conducir así era un peligro. Pero también era verdad que una oportunidad así no se iba a presentar nunca más en mi vida. Debía indagar, tan siquiera para ver qué era esa luz. Tenía la idea de que podía ser un avión nuevo diseñado por el gobierno de los Estados Unidos, y que las pruebas las hacían aquí en México. Pero por dentro creía que eso en verdad era un ovni. De cualquier forma acercarme era lo único que me daría respuestas. Y por supuesto que eso era lo que iba a hacer. De repente vi la luz roja elevarse, al fondo. Estaba demasiado cerca. Solo unos 5 minutos me tomaría llegar. Expulsó un destello luminoso y después volvió a descender. Seguí ahí. Y tal vez esos 2 autos también. Así que tenía que ser muy precavido. Cuando creí estar más o menos cerca, bajé la velocidad y me puse atento a los lados, ya que en la carretera no estaba. Fue entonces cuando vi a los 2 autos estacionados a un lado de esta. Me adelanté solo un poco e hice lo mismo con mi tráiler. Caminé hacia los autos, pero ahí no había nadie. Entre los árboles se veía un sendero. Imaginé que por ahí debieron haber ido. Así que me encaminé por ahí, pero un poco apartado, y no siguiendo el camino tal cual. No quería encontrarme de frente con esa gente, mucho menos que me descubrieran ahí. Después de caminar por varios minutos, pude ver la luz roja, aunque el resplandor era menos fuerte. Traté de rodear el lugar para ver desde un punto muy apartado. Estando ahí, noté que estaba sobre una parte donde no había árboles, solo tierra. Cada segundo que pasaba la luz se debilitaba, hasta que me permitió ver qué era lo que la originaba. Era un aparato triangular, como de 4 o 5 metros de ancho y 3 de alto. No levitaba. Había extendido una columna metálica desde abajo, y ahí se sostenía. Frente a esa cosa estaban 3 personas con trajes de negro y gafas del mismo color. La observaban sin hacer un solo movimiento. Simplemente observaban. Desde atrás apareció otro de ellos, y eran 4 en total. Este último tenía un aparato parecido a un celular en sus manos, pero era mucho más grande. Señaló alrededor del lugar explicándole algo a sus compañeros. Yo permanecí detrás de un árbol, escondido. No quería que me vieran. Y sabía que explicar eso que yo estaba viendo iba a ser más que difícil. Nadie me lo creería nunca. De nuevo la luz volvió a hacerse intensa, y esa cosa triangular recogió la columna metálica y permaneció levitando. Los 4 la miraron y asintieron. Y luego se adentró en el cielo y se perdió a una velocidad increíble. Ni siquiera hizo ruido. Solo levantó un poco de tierra y ya. Era como el detrás de cámaras de una película de ciencia ficción. Estaba muy asustado, más de lo que imaginaba. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y corrí de vuelta al tráiler. Solo tenía que llegar de nuevo a la carretera y desde ahí me ubicaría.
Por fortuna había vuelto por el mismo camino que tomé para llegar. Me subí al camión. Traté de encender el motor, pero no encendió. Era como si se hubiese averiado. Y el sonido que hacía era horrible. Me quedé allí, contando con que esos 4 no me vieran. Pero entonces tocaron la puerta a mi lado. Desde la ventana pude verlos. Eran 2 de ellos. Sus rostros eran increíblemente idénticos. El color de piel, la estatura, todo, como si estuviese viendo 2 veces a la misma persona. Me pidieron que bajara, y era lo único que podía hacer. Bajé del vehículo y los encaré. Ni siquiera se tomaron la molestia de preguntarme sobre lo que había visto. En su mirada vi que ya lo sabían. Me advirtieron que no debía decirle ni contarle a nadie, o tendría serias consecuencias. Yo estaba seguro de que no me habían visto. Además, sentí que llegaron demasiado rápido al tráiler, considerando que yo venía corriendo. Sus voces eran metálicas, algo tan extraño que hasta la fecha no sé cómo explicarlo. Apenas podía entenderles. No había expresiones en sus rostros. Eran como estatuas que solo movían la boca. En verdad atemorizaban, mucho más que aquella cosa que volaba. Creo que no necesitaron amenazarme para hacerme sentir intimidado. Asentí con la cabeza y les dije que no diría nada sobre lo que había visto. En ese momento, el motor del tráiler se encendió por sí solo. Ellos de algún modo impidieron que encendiera cuando yo lo intenté. Ni siquiera asintieron. Solo me recordaron que yo no había visto nada. Y se fueron. Los observé subirse a sus autos e irse por donde habían venido. Desde ese momento nunca más volví a ver algo parecido o alguna luz en el cielo. Varios días después recibí una carta que encontré en el asiento de copiloto del tráiler, que decía que ellos me observaban. La cosa es que nunca le había comentado a nadie lo que pasó ese día. No me atrevería. Es por eso por lo que esta vez, después de tantos años, decido hacerlo de forma anónima, sabiendo que vivo solo. Mi esposa falleció, y mis hijos viven en el exterior. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Toda mi vida he sido trailero, devoto a Dios y cada mañana pongo mi fe en Él. Pero esta vez, quiero contarles cómo una tragedia hizo que esa fe fuese puesta en duda, al punto en que creí que Dios no nos miraba ni nos amaba. No recuerdo haber hecho algo tan malo que me hiciera saber que merecía lo que pasó, pero nunca tuve respuestas ni la oportunidad de buscarlas. Soy del estado de Montana en Estados Unidos, y esto pasó una noche de brujas, o Halloween, como lo quieran llamar. Tenía 2 hijos pequeños, uno de 10 y otro de 8 años. Los amaba con mi vida. Me encargué de que tuvieran los mejores disfraces. Uno escogió el de Batman, se la pasó todo el año diciéndome cómo lo quería y en qué tienda. Y en eso lo complací. El otro escogió uno de zombie, pero se negó a ser maquillado para darle un poco más de realismo a su apariencia. De todos modos, el disfraz era tan bueno que no hacía falta. Pensé que podría acompañarlos a pedir dulces con ellos, pero mi jefe me llamó a última hora para hacer una entrega, debido a que el otro trailero había sufrido un accidente saliendo de su casa, y el único disponible era yo. Mi esposa hizo todo lo que pudo tratando de convencerme de decir que no, pero era imposible. No podía darme el lujo de eso y arriesgarme a que me despidieran. Ese dinero era todo lo que nos mantenía y daba estabilidad. Al final pude hacerle entender eso y dijo que ella iría con los niños a pedir dulces. Pero me hizo prometer que se los compensaría de alguna manera, una salida o un paseo a la playa. Entre risas le dije que sí, y que ella misma se iba a encargar de escoger hacia dónde iríamos apenas tuviera tiempo libre. Era una gran mujer. Al casarnos no me importaba otra cosa que no fuera hacerla feliz.
Para ese entonces esos tres eran mi mundo. Nada me importaba más que ellos. Era muy feliz. Hasta esa noche. Fui a la empresa normalmente. Mi jefe me esperó para darme los papeles, pasar la carga a mi tráiler y todo eso. No podía usar el de otro pues daría problemas. E implicaba mucho papeleo que nadie quería hacer. Y menos en noche de brujas en una oficina sola. Todo estaba listo. Antes de irme, mi jefe me dijo que me daría un bono por haber aceptado el trabajo en mi día libre. Y se disculpó, ya que sabía sobre mis planes de ir a pedir dulces con mis hijos. Era una buena persona, y entendí que todo eso se le salió de las manos. Era su trabajo al igual que el mío. Mi responsabilidad era decir que sí, y asumir el puesto de aquel que se le hizo imposible hacerlo. Dejando todo eso de lado, me subí al tráiler y comencé la ruta. Las calles estaban muy animadas. Se veía a la gente bebiendo, y me daba algo de envidia el tener que trabajar en vez de estar así con mi esposa y mis hijos divirtiéndose. Me reconfortaba el saber que ellos estaban disfrutando su noche de brujas. Y mantuve esos pensamientos en mi mente para no distraerme con cosas como aquellas. La luz de la luna era intensa, y aún así la carretera se veía más oscura que nunca. Los faros apenas podían iluminar el camino por el que iba, pero a los lados ni siquiera veía los árboles pasar a mi lado. Parecía difícil de creer. La primera vez que veía un efecto o fenómeno como ese. Y por mi mente pasaba que debía ser así por la noche de brujas. Recé un par de veces mientras manejaba, pidiéndole a Dios que me cuidara de todo mal o espectro. Pero al parecer, esa plegaria no llegó al cielo. El reloj debía señalar como las 2 de la madrugada, cuando a lo lejos comencé a ver un punto brillante. La noche era tan oscura que creí que se trataba de algo que estaba en el cielo, pero pronto confirmé que no. No sé qué le pasaba a mi cuerpo que se erizó de repente, haciéndome sentir un frío indescriptible. Mis manos empezaron a sudar sin parar, haciendo que me las limpiara constantemente, pero no dejaron de temblar, y no se detuvieron. Mi respiración no se quedó atrás. Comenzó a acelerarse, y el humo blanco salía de mi boca como si estuviera haciendo mucho frío afuera cuando no era así. Esa sensación extraña me hizo sentir que el origen debía ser aquella luz en el fondo, por algún presentimiento, y me apresuré para ver de qué se trataba. Finalmente llegué, y mi sorpresa fue enorme al notar que la luz era un candelabro que 2 niños sostenían en la mitad de la carretera. Me detuve al lado de ellos, y noté que cada uno tenía una canasta pequeña con motivo de Halloween. No veía ningún pueblo o casa por ahí cerca, y eso se me hacía extraño. Por suerte para ellos, en el tráiler conservaba una bolsa de dulces que me regaló uno de mis hijos, para que no me olvidara que era noche de brujas. Así que abrí la puerta y puse 2 dulces en cada canasta, haciendo un esfuerzo por estirarme y llegar. Después de eso, uno de los niños sacó un periódico enrollado y me lo dio, subiéndose en el escalón al lado de la puerta. Yo les agradecí y volteé para ponerlo en el asiento, pero en eso escuché un ruido a mi lado como si hubieran brincado desde el escalón, y los niños habían desaparecido. Pensé que habían salido corriendo a quién sabe dónde, pero no los vi por ningún lado y tuve que seguir con mi camino. Sus miradas eran inocentes, no le harían daño a nadie. Minutos después manejando fue cuando revisé el periódico. La primera noticia tenía como imagen a los 2 niños que acababa de ver, y decían que murieron en medio de una balacera que se produjo en el barrio donde vivían. No podía creerlo. Fue tanta la impresión que detuve el tráiler, y pensé en si mis ojos me estaban jugando una broma de mal gusto. Además, el periódico tenía la fecha de 4 años atrás. No comprendía nada. Hice un gran esfuerzo para sacarme eso de la cabeza y seguir, pero fue imposible. De nuevo vi otra luz en el fondo, y al detenerme al lado vi a una niña.
disfrazada y con una canasta igual a la de los anteriores. Con ella tuve que bajarme para darle el dulce. Pero antes de hacerlo, su cuerpo cambió a un estado de quemaduras muy graves, que hasta expulsaban humo. Y así como cambió de un segundo a otro, se esfumó de la nada. Me quedé en shock cuando ocurrió eso. Pensé que ya estaba alucinando. Pero de pronto me encontré de frente con otro niño que estaba tapado por una túnica y máscara. No vi su rostro, pero este en particular era más alto que los anteriores. Su canasta estaba rota. Él solo sostenía la cuerda sin nada abajo. Se quitó la capucha y era idéntico a mi hijo mayor, pero con la cara destrozada y deforme. Corrí a mi tráiler aterrado mientras esa figura se desvaneció en la oscuridad. Inmediatamente llamé a mi esposa, quien llorando me dijo que a nuestro hijo lo acababan de atropellar. No hice nada malo, no trataba mal a nadie, y así un espectro del otro mundo me anunció la muerte de mi propio hijo. Y ante eso yo nunca encontré explicación que me tranquilizara. Mi matrimonio se destruyó por tantas peleas que se generó a causa de la ira y el dolor, hasta que mi esposa me dejó solo. Casi no veo a mi otro hijo. Y eso es una tortura con la que vivo día a día.